El tren traqueteaba suavemente por las vías desgastadas, con las ventanas empañadas por el fresco húmedo del otoño. Dentro, Sofía Ramírez iba sentada sola, sus manos aferrando un pequeño bolso de cuero, como si cargara el peso de todo su pasado. A los 38 años, ya no era la niña de ojos grandes que perseguía luciérnagas por los caminos de tierra. Sin embargo, su corazón latía con la misma anticipación nerviosa. Por primera vez en 20 años, regresaba a la casa que su padre había construido adobe por adobe, el lugar que la había formado y luego la había dejado ir mientras los campos pasaban. Sofía apoyó la frente contra el vidrio frío y cerró los ojos. Aún podía ver el camino polvoriento que llevaba al portal, su madre saludando desde los escalones, las manos fuertes de su padre firmes mientras trabajaba hasta entrada la noche. Esos recuerdos la habían acompañado a lo largo de los años, incluso cuando el tiempo le robó a sus padres, a su hermano y gran parte de la certeza que alguna vez tuvo. Ahora, mientras el tren aminoraba al entrar en la estación del pequeño pueblo, su pulso se aceleraba. Se había dicho a sí misma que estaba lista. Pero al ver los techos aparecer, Sofía se dio cuenta de la verdad. Algunos lugares nunca te sueltan. La estación era más pequeña de lo que recordaba. La pintura se había descascarado en hojuelas opacas y los bancos de madera se hundían con la edad. Sin embargo, para Sofía, bajar a esa plataforma se sentía como cruzar un umbral del que no estaba segura de poder regresar. El aire fresco traía el aroma a pino y tierra húmeda, familiar, casi dolorosamente. Ajustó la correa de su bolso y comenzó a caminar hacia el camino que no había visto desde que era adolescente. Cada paso parecía doblar el tiempo sobre sí mismo. Ahí estaba la esquina donde había vendido aguas frescas un verano caluroso, el campanario de la iglesia inclinado ligeramente, y los columpios oxidados en el patio de la escuela que ya no sostenían risas de niños. El pueblo parecía cansado, desgastado por los años, pero para Sofía aún cargaba el peso de los recuerdos. Su corazón latía fuerte mientras doblaba hacia la calle Hidalgo. Al final de la calle se erguía la casa, su casa, una vez pintada de un blanco orgulloso. Ahora se hundía bajo años de abandono. La enredadera se aferraba al taparrabieparedes. El portal se inclinaba hacia adelante, como si se inclinara bajo cargas invisibles. La vista le sacó un suspiro del pecho. Era desgarradora y extrañamente hermosa, como si la casa la hubiera esperado solo a ella. Empujó la reja oxidada. El sonido chirrió por el barrio tranquilo, espantando a una bandada de pájaros al vuelo. Por un momento vaciló, su mano temblando en el pestillo. Recordaba correr por ese mismo patio, descalza y salvaje. La risa profunda de su padre retumbando detrás mientras la perseguía a ella y a su hermano hasta que el sol se hundía detrás de los árboles. Esa risa parecía ecoar en el silencio ahora. Un fantasma tejido en el aire. Los escalones del portal crujieron bajo su peso. Sofía pasó los dedos por el barandal desgastado, la madera áspera pero aún fuerte bajo su tacto. Recordaba cómo las manos de su padre habían lijado cada poste hasta dejarlos suaves. Cuán orgulloso había estado cuando el portal quedó terminado. Las lágrimas le picaron los ojos y apretó los labios, negándose a dejarlas caer. Aún no. La puerta cedió fácilmente, su cerradura rota desde hace tiempo. Entró y el aire la golpeó como una ola. Olía a polvo, a madera cerrada al sol por mucho tiempo, a años sellados. Por un momento se quedó inmóvil, dejando que el silencio la envolviera. La sala se extendía ante ella, despojada. Las paredes mostraban contornos débiles donde alguna vez colgaban cuadros. Aún podía verlos en su mente. El retrato familiar, el cuadro favorito de su madre con flores silvestres, el viejo reloj que su padre daba cuerda cada noche. Extendió la mano y tocó la pared como si pudiera traer de vuelta esas imágenes con las yemas de sus dedos. Sus pasos resonaron en las tablas del piso deformadas mientras avanzaba más adentro de la casa. La cocina le dolió más en el pecho. Los gabinetes colgaban torcidos, una puerta apenas aferrada a una bisagra oxidada.
Recordaba el calor de esa habitación, el olor a tortillas calentándose, la voz de su madre tarareando mientras cocinaba. Por un segundo fugaz, juró que podía oírlo de nuevo. Sofía se hundió en la silla más cercana, su pata tambaleando bajo ella, y cerró los ojos. Los años entre entonces y ahora parecieron desvanecerse. Era una niña de nuevo, sentada a la mesa la mesa de riendo sobre pan de elote mientras su padre contaba uno de sus cuentos interminables. El recuerdo era tan nítido, tan vívido, que trajo lágrimas rodando por sus mejillas. Cuando abrió los ojos, el silencio presionaba más pesado que antes. Se dio cuenta de algo extraño. La casa no se sentía vacía. Se sentía como si la observara, esperando. Cada crujido de las tablas del piso, cada suspiro de las paredes parecía susurrar: «Mira más de cerca». Su pulso se aceleró. Se levantó y deambuló por el pasillo angosto. Su vieja habitación aún llevaba las leves rayaduras de garabatos que había tallado en el marco de madera. Estrellas, corazones, letras torcidas. Las trazó suavemente, su garganta apretándose. El tiempo había envejecido la casa, pero esas pequeñas marcas permanecían, tercas como el recuerdo mismo. Luego subió la escalera, cada escalón hundiéndose bajo su peso. En el rellano superior, se detuvo, mirando la pequeña puerta cuadrada en el techo. La recordaba bien. El desván siempre había estado cerrado, sellado. Su padre solía ahuyentar su curiosidad con un firme movimiento de cabeza. «Peligroso», decía. «No hay nada ahí para ti». Pero parada allí ahora, 20 años después, el desván parecía zumbar con un tirón silencioso. No podía explicarlo. Era como si la casa misma la urgiera hacia arriba. Sofía colocó la mano en el pasamanos, estabilizándose. Pensó en su padre, sus manos ásperas, su voz fuerte, la forma en que siempre se conducía con secretos que nunca compartía. Había descartado esos recuerdos como partes ordinarias de la infancia, pero ahora se sentían diferentes. Se sentían deliberados. Su respiración se entrecortó. Susurró en la quietud como si él pudiera oírla. «Papá, ¿qué escondiste ahí arriba?» Las palabras se disolvieron en el aire, sin respuesta, pero su peso colgaba alrededor. Sofía se quedó congelada bajo la puerta del desván, el cordón colgando faintly sobre su cabeza, sus dedos picando por alcanzarlo, pero vaciló, su corazón latiendo contra sus costillas. Por primera vez desde que llegó, se dio cuenta de que esto no era solo un regreso a la casa. Era un ajuste de cuentas. La casa no la había olvidado, y tampoco el silencio de su padre. Algo esperaba arriba, intacto por décadas, y sabía en lo profundo que su regreso no era un accidente. Sofía se paró bajo la puerta cuadrada del desván, su aliento atrapado entre el miedo y lo inevitable. El polvo flotaba perezosamente en el haz de luz que entraba por la ventana de arriba, brillando como diminutos fantasmas esperando ser perturbados. Por un largo momento, no se movió, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que las paredes mismas debían haberlo oído. Finalmente, con dedos temblorosos, alcanzó y tiró del cordón. La madera vieja gimió en protesta como si se resistiera a revelar lo que había guardado por décadas. Luego, con un largo suspiro, el panel se aflojó, y una escalera angosta se deslizó hacia abajo, traqueteando contra la pared. El polvo cayó en el aire, espeso y asfixiante. Sofía tosió en su manga, sus ojos lagrimeando. El sonido de la escalera asentándose resonó como trueno en el silencio. Miró hacia el vacío oscuro arriba. El desván se abría amplio y sombreado, su aire intacto desde su infancia. La advertencia de su padre resonaba en sus oídos. No hay nada ahí para ti. Sin embargo, ahora se sentía como si cada latido la empujara adelante, urgiéndola a desafiar esas palabras. Sofía aferró el primer peldaño. Su mano temblaba, no solo por la edad o el miedo, sino por el peso de saber que lo que encontrara ahí arriba podría cambiar la forma en que recordaba a su padre para siempre. Paso a paso subió,
la escalera crujiendo bajo ella como si desaprobara. Cuando su cabeza emergió por la abertura, se congeló. El desván no estaba vacío. Formas se cernían en la penumbra. Cajas apiladas ordenadamente contra la pared lejana. Muebles cubiertos con sábanas blancas. Bultos atados con tela descolorida. Telarañas colgaban en velos gruesos de las vigas, y el aire era tan frío que la hizo tiritar. Sin embargo, bajo el desorden ordinario, algo se sentía deliberado, casi escenificado. Esto no era el caos de cosas olvidadas, era el orden de algo oculto. Sofía se izó completamente adentro y estabilizó su linterna, su luz parpadeante proyectando sombras largas y temblorosas a través de las vigas. El piso de madera gimió bajo su paso, como si se sorprendiera por su intrusión. Se movió lentamente, sus zapatos empujando periódicos quebradizos y retazos de tela. A primera vista no había nada inusual, solo los restos de una vida abandonada hace mucho. Pero entonces sus ojos cayeron en una esquina del desván y su aliento se atoró. La pared se veía diferente allí. Los tablones más suaves, menos desgastados, como si hubieran sido reemplazados más recientemente que el resto. Se agachó, pasando la mano por la madera. No coincidía. Sus dedos rozaron algo delgado, casi invisible. Un cordón metido en la costura de las tablas. Su corazón saltó a su garganta. Una puerta oculta. Sofía se sentó sobre sus talones, su pulso martilleando. Los recuerdos de su padre vinieron en tropel. Sus noches tardías en la mesa, escribiendo con la lámpara ardiendo bajo. Sus silencios cansados, la forma en que sus ojos a veces cargaban un peso que nunca explicaba. Él había construido esta casa con sus propias manos. ¿Había construido también un secreto dentro de ella? Su mano flotó sobre el cordón, miedo y anticipación enredándose en su pecho. Con una respiración temblorosa tiró. El tablón se movió con un gemido. Luego se abrió hacia adentro con el peso reacio de los años. Una nube de polvo salió en ráfaga, picándole la garganta y los ojos. Tosió violentamente, tropezando hacia atrás. Pero cuando la niebla se aclaró, lo vio. Una abertura angosta que llevaba a la oscuridad. La luz de su linterna tembló mientras la alzaba más alto, derramándose en la cámara oculta. Lo que vio le robó el aire de los pulmones. Dentro del espacio angosto había cajas apiladas con cuidado, bultos envueltos en tela y un baúl de madera sellado con un candado oxidado. Nada parecía descartado, parecía preservado, custodiado. Las manos de su padre habían arreglado estas cosas, las habían elegido deliberadamente. Sofía gateó por las aberturas, sus hombros raspando contra el marco. El aire adentro era más fresco, intacto, cargando el leve olor a cedro y papel viejo. Se hundió de rodillas, la linterna temblando en su agarre, y alcanzó la caja más cercana. El cartón se hundió a su toque, pero dentro yacían fotografías, docenas de ellas. Levantó una con cuidado a la luz, su pecho se apretó. Era su padre, más joven de lo que lo recordaba, de pie orgulloso junto a su madre frente a la casa cuando la pintura aún era fresca, cuando la esperanza aún brillaba en sus ojos. Otra foto la mostraba a ella misma como niña pequeña, descalza en el patio, su hermano aferrado aquí a su mano. La vista le empañó la visión con lágrimas. Estos eran momentos que pensó perdidos para siempre, encerrados por el tiempo. Sin embargo, aquí estaban, esperando. Dejó las fotos a un lado con manos temblorosas y desató uno de los bultos. Cartas atadas con cordel cayeron en su regazo. La tinta estaba descolorida, pero la letra de su padre era inconfundible. En el sobre superior, escrito en su script audaz y deliberado, estaban las palabras: «Para mis hijos, cuando llegue el momento». Sofía jadeó, su mano volando a su boca. Su padre no había dejado solo recuerdos. Había dejado un mensaje, una voz preservada a través de la tinta, una conversación esperando hasta a través de décadas. Lágrimas corrieron por su rostro mientras aferraba el bulto a su pecho.
La casa no solo la había recordado, había estado guardando algo para ella, custodiando una verdad que su padre había ocultado, esperando hasta que fuera lo suficientemente mayor, lo suficientemente fuerte para entender. Por primera vez desde que bajó del tren, Sofía ya no se sentía como una visitante, se sentía como una hija siendo llamada a casa. Sofía se sentó con las piernas cruzadas en el piso del desván, la linterna parpadeando a su lado como si también luchara por respirar en el aire pesado. Sus manos temblorosas descansaban en el bulto de cartas, la letra de su padre mirándola de vuelta como un fantasma regresado del silencio. Había imaginado muchas cosas sobre volver a casa, polvo, vacío, tal vez duelo, pero nunca esto. Nunca palabras escritas para ella a través de décadas de tiempo. Aflojó el cordel con cuidado, temerosa de que un tirón equivocado deshiciera los años de paciencia que habían mantenido estas cartas esperando. El primer sobre se abrió con un suspiro, y una sola hoja se deslizó en sus manos. El papel estaba amarillento, sus bordes quebradizos, pero la tinta, audaz y deliberada, se mantenía firme. «Mi querida Sofía», comenzaba. Su aliento se atoró. Su padre nunca había sido un hombre de palabras tiernas. Su amor estaba en su labor, los portales que construía, la tierra que cultivaba, la forma en que trabajaba sus manos hasta dejarlas en carne viva para poner comida en la mesa. Ver esas palabras en su escritura se sentía casi imposible. Siguió leyendo. Escribía sobre la casa cómo cada viga y clavo había sido colocado con intención. Confesaba cómo temía perderla. Temía que el tiempo o las dificultades algún día dispersaran a sus hijos lejos. «Si estás leyendo esto», escribió, «significa que el mundo nos ha quitado mucho. Pero sabe esto, Sofía. Esta casa nos lleva incluso cuando nos hemos ido». Lágrimas empañaron su visión. Presionó la carta contra su pecho, su cuerpo temblando. Todos esos años había pensado en él como estricto, distante, un hombre que construía muros tanto como construía un hogar. Sin embargo, aquí estaban sus palabras ocultas, tiernas y dolientes de amor. Abrió otra. Esta estaba escrita en una noche en que no podía dormir, su letra más apresurada. Admitía sentirse impotente, un padre incapaz de proteger a sus hijos de toda crueldad en el mundo. «Pero tú», escribió, «eres más fuerte de lo que sabes. Cuando la vida te doblegue, recuerda que vienes de gente que resistió. Nuestra historia es tuya para llevar. Nunca lo olvides». Los sollozos de Sofía llenaron el espacio angosto. Había pasado años creyendo que estaba sola en sus luchas, a través de relaciones fallidas, noches de soledad en la ciudad donde nadie conocía su nombre. Siempre había deseado que su padre dijera más, explicara más, le diera más. Ahora se daba cuenta de que lo había hecho. Había hablado en silencio, dejando sus palabras dobladas con cuidado para el día en que estuviera lista para oírlas. Alcanzó otro bulto. Dentro había fotografías que nunca Eti había visto. Su hermano sonriendo con un carrito de juguete en las manos, su madre en el jardín, su padre de pie orgulloso con los brazos cruzados frente a la casa recién pintada. Cada imagen era un fragmento de una vida que se había convencido estaba perdida. Sin embargo, aquí estaba preservada en las sombras, esperando su regreso. Sofía se recostó, la luz de su linterna derramándose por la cámara oculta. Lo que sentía ya no era duelo, era conexión. Su padre no la había dejado con vacío, le había dejado guía, un mapa de palabras llevándola a través de los años que sabía no sobreviviría. La casa misma parecía diferente ahora, ya no una ruina de madera y polvo, sino un recipiente vivo con memoria. Cada grieta en la pared, cada gemido del piso llevaba significado. El silencio no era ausencia, era presencia. Susurró en el aire, su voz temblando. «Papá, pensé que te había perdido, que te...» Y por primera vez en 20 años, no se sintió sola. Mientras la linterna parpadeaba, Sofía se dio cuenta de que su viaje ya no era sobre visitar el pasado, era sobre llevarlo adelante. La casa le había devuelto la voz de su padre, y con ella, una nueva fuerza,
Veía su vida diferente ahora, no como una serie de partidas y pérdidas, sino como parte de una cadena inquebrantable extendiéndose atrás a través de generaciones. El desván, una vez lugar de advertencia y misterio, se había convertido en un santuario. Sabía que no podía dejar las cosas como estaban. El mundo afuera podría haber solo una casa abandonada, pero dentro de estas paredes había una historia demasiado poderosa para permanecer oculta. Su padre había confiado en ella, confiado en que regresaría, encontraría, entendería, y ahora sentía el peso de esa responsabilidad asentarse no como una carga, sino como un regalo. Sofía reunió las cartas en su regazo, presionándolas contra su corazón. Había llegado a esta casa buscando cierre, pero lo que había encontrado era algo completamente diferente. Propósito. Por primera vez en años, la mañana rompió suavemente a través de los vidrios agrietados, derramando luz pálida por el piso del desván. Sofía había caído dormida con las cartas aferradas contra su pecho, su espalda presionada contra las vigas de la cámara oculta. Cuando se despertó, lo primero que sus ojos vieron fue la letra de su padre. Por un breve momento, casi se sintió como una niña de nuevo, despertando al sonido de su voz en la habitación contigua. Pero él se había ido. Lo que quedaba eran sus palabras, sus intenciones, su creencia de que algún día, ella regresaría. Y lo había hecho. Sofía se levantó lentamente, sus articulaciones rígidas por el frío, y reunió las fotografías, las cartas, los pequeños objetos colocados con cuidado en el espacio secreto. Los llevó a la luz del sol filtrándose por la ventana del desván y los extendió ante ella. Cada pieza era un fragmento de una historia, no solo la suya, no solo la de su familia, sino algo más grande. Su padre no había escrito solo para ella. La forma en que subrayaba palabras como esperanza, justicia y libertad hablaba de una visión que iba más allá de su hogar. Sus cartas no eran simplemente un padre hablando así a su hija. Eran un hombre registrando una verdad que temía el mundo borrara. Las manos de Sofía temblaron mientras sostenía el bulto cerca de nuevo. Por años, había trabajado como maestra en la ciudad, siempre sintiendo un dolor quieto cuando les contaba a sus alumnos sobre la historia, sobre luchas soportadas por gente cuyos nombres a menudo se omitían de los libros. Había enseñado con pasión, pero en lo profundo sentía un espacio hueco, como si sus propias raíces estuvieran borrosas. Ahora, sentada en el desván de su casa de infancia, se daba cuenta de que había estado cargando las piezas faltantes todo el tiempo. La casa, con su pintura descascarada y techo hundido, era más que una ruina. Era un archivo, y la cámara oculta, la cámara de su padre, era un testimonio. No podía guardar esto para sí misma. El pensamiento la asustaba. Estas cartas eran personales, privadas, tiernas. Pero al leerlas de nuevo, notó cuán a menudo su padre hablaba de generaciones futuras. Escribía no solo para sus hijos, sino para aquellos que vendrían después. Quería que supieran que las vidas ordinarias importaban, que la resistencia misma era una especie de victoria. Sofía sintió un fuego encenderse en su pecho. Podía compartir esto. Podía honrarlo asegurando que sus palabras no fueran enterradas de nuevo. Esa tarde caminó al pueblo llevando su morral, ahora pesado no solo con papel y fotografías, sino con propósito. Las calles se veían como el día anterior, tranquilas, bordeadas de fachadas descoloridas. Pero ella las veía diferente ahora. No eran solo reliquias de un pasado muerto. Eran hilos de una historia aún viva. Al final de la calle principal se erguía el modesto museo de ladrillo que recordaba visitar de niña. Sus ventanas estaban nubladas por el polvo, sus escalones astillados. Pero al subirlos, su pulso se aceleró. No tenía idea de cómo reaccionaría el personal Perastati o si siquiera les importaría, pero sabía que tenía que intentarlo.
Adentro, el aire olía a papel viejo y barniz. Una joven sentada en el escritorio de recepción pasaba las páginas de un libro mayor. Alzó la vista, sonriendo cortésmente. ¿Puedo ayudarte? Sofía vaciló. Luego abrió su morral. Sus dedos se demoraron un momento en la primera carta, el papel frágil bajo su tacto. Luego la colocó suavemente en el mostrador. La expresión de la mujer cambió. Se inclinó más cerca, sus ojos abriéndose mientras leía la tinta descolorida. ¿De dónde sacaste esto?, susurró. La voz de Sofía tembló. Pertenecía a mi padre. Construyó una casa aquí, no lejos del pueblo. Él dejó esto atrás. En minutos, Sofía se encontró en una pequeña oficina, rodeada de curadores y archivistas, sus rostros llenos de asombro mientras examinaban las cartas, las fotografías, la Biblia, el amuleto. Manejaban cada ítem con reverencia, hablando en tonos bajos como si tocaran reliquias sagradas. «Esto», murmuró uno de ellos, «es extraordinario. Estas son las voces que rara vez oímos en la historia. Familias ordinarias, sus luchas, su resistencia. Esto no es solo una colección, es un legado». Sofía sintió su garganta apretarse. Por años se había preguntado si los sacrificios de su padre significaban algo más allá de su pequeña familia. Ahora veía la verdad. Sí lo hacían. Su voz podía vivir no solo en su memoria, sino en los corazones de extraños que leerían sus palabras y entenderían. Lágrimas brotaron en sus ojos mientras el curador se volvía hacia ella y decía suavemente: «¿Estarías dispuesta a compartir esto con el mundo?». Sofía asintió, su voz quebrándose. «Por eso vine». Y en ese momento sintió el cambio por completo. La carga que había llevado del pasado ya no era pesada. Se había convertido en un regalo, una oportunidad para dar a la voz de su padre un lugar en la historia y llevar adelante la historia de resiliencia que había construido en los mismos huesos de su casa. Esa tarde, después de horas en el museo, Sofía caminó de regreso a chiquititos a la vieja casa con su morral colgado al hombro. Los curadores habían prometido comenzar a preservar las cartas, pero ella había insistido en quedarse con unas cuantas, guardadas cerca de su corazón. Las calles del pueblo brillaban faintly en la luz ámbar del atardecer, y cada paso parecía más ligero, más firme. La casa la recibió en silencio. Akita se detuvo en la reja, mirando su techo hundido. «Oh, chinito», sus paredes manchadas de enredadera. «Caer». «Sagarati». Había soreritas ni había visto como una ruina. Hoy la veía como sagrada. Esto no era solo madera y clavos. Era un recipiente que había llevado el alma de su familia a través del tiempo. Adentro, encendió una pequeña linterna y se sentó en la sala, el mismo lugar donde su familia se reunía en noches de invierno. Desdobló una de las cartas de su padre y la leyó en voz alta, su voz temblando en la habitación vacía. «Si alguna vez regresas aquí, Sofía», leía, «recuerda que partir no nos borró. Esta casa, incluso si está rota, aún nos lleva. Y si me buscas, me encontrarás aquí». Su voz se quebró y lágrimas rodaron por sus mejillas. Aferró la carta a su pecho y susurró: «Te encontré, papá. Te encontré». La casa pareció suspirar en respuesta, sus vigas crujiendo como si hubiera estado esperando oír esas palabras. Sofía se levantó y deambuló por las habitaciones, tocando las paredes, los marcos de las puertas, los lugares donde la risa alguna vez vivió. En su vieja habitación, trazó los dibujos infantiles tallados en la madera. Sonrió a través de las lágrimas, dándose cuenta de que la niña que los había hecho aún era parte de ella. Cuando llegó a la cocina, se sentó a la mesa rota y cerró los ojos. En el silencio, imaginó a su madre tarareando, a su hermano riendo, la voz fuerte de su padre contando un cuento por un latido. Era como si todos estuvieran allí de nuevo, reunidos a su alrededor.
El calor de los recuerdos la envolvió y se permitió llorar, no de tristeza, sino de gratitud. Y entonces vino el momento que la rompió por completo. En el estante sobre el mostrador, oculto detrás de una capa de polvo, encontró una pequeña caja de madera. La abrió con manos temblorosas y dentro yacía un juguete de niño. Un caballito de madera que su padre había tallado para ella cuando tenía 8 años. Su pintura se había descolorido, sus bordes desgastados suaves, pero el momento en que lo sostuvo fue transportada de vuelta hasta una noche cuando su padre lo colocó en sus manos, sus ojos brillando con orgullo. «¿Ves, Sofía?», le había dicho. «Incluso las cosas más pequeñas pueden durar si las cuidas». El recuerdo la golpeó con tal fuerza que se derrumbó por completo, sollozando en sus manos, el juguete presionado contra su mejilla. Todos esos años de distancia, de desear poder hacerle una pregunta más, oír un cuento más. De repente, todo regresó. No como pérdida, sino como presencia. Él estaba aquí. Siempre había estado aquí. A través de sus lágrimas, Sofía se dio cuenta de algo. No era solo una hija regresando a casa a llorar. Era la guardiana de un legado. Las cartas, las fotografías, el amuleto, incluso el caballito de madera. No eran solo su herencia, eran regalos para el mundo. Prueba de que incluso las familias ordinarias importaban, que incluso vidas vividas en silencio cargaban peso y significado. Se paró más erguida ahora, sus hombros ya no doblados por el duelo, sino alzados por el propósito. Sabía que no podía dejar la casa como la encontró. La honraría, la protegería y compartiría su historia para que otros vieran lo que ella ya había descubierto. Que la memoria no era una carga, sino un puente. Al caer la noche, Sofía se sentó en los escalones del portal, la linterna a su lado proyectando un brillo suave. Sostenía el caballito de madera en su mano, la carta de su padre en la otra, y miró hacia las estrellas. Por primera vez en 20 años se sintió completa. Las lágrimas aún venían, pero ahora llevaban algo nuevo. Esperanza. El amanecer llegó suavemente, pintando el cielo en tonos suaves de lavanda y oro. Sofía se movió del viejo sillón en la sala, las cartas descansando ordenadamente en la mesa a su lado, como compañeros fieles que habían vigilado durante la noche. Por un largo momento, simplemente se quedó quieta, escuchando el silencio de la casa. Pero no era el mismo silencio que había encontrado cuando entró por la puerta rota días antes. Ese silencio había sido pesado, asfixiante, lleno de ausencia. Este silencio era cálido, vivo, lleno de voces que perduraban no como fantasmas, sino como guardianes. Se levantó lentamente, su morral colgado al hombro, y caminó por las habitaciones una última vez. En su habitación presionó la palma contra la pared, donde los tallados infantiles aún se grababan faintly en la madera. En la cocina, pasó los dedos por el mostrador donde su madre amasaba masa, y en la sala se detuvo en la chimenea, oyendo ecos débiles de la risa de su familia tejida en el aire. Cada habitación susurraba la misma verdad. No dejaba esta casa con las manos vacías. La llevaba dentro de ella. Cada recuerdo, cada historia, cada palabra que su padre había escrito. A media mañana regresó al desván, al queta. La escalera crujió mientras subía, y la pequeña cámara oculta la recibió de vuelta con su silencio familiar. Se arrodilló en el piso de madera, pasando la mano por el espacio donde el baúl había descansado una vez, aunque muchos de los tesoros ahora estaban seguros bajo el cuidado del museo. La habitación misma aún cargaba su peso. Sofía cerró los ojos. En su mente vio a su padre sentado a la mesa de la cocina, la pluma rascando el papel, su rostro iluminado por la luz de la lámpara. Oyó el tarareo de su madre, la risa de su hermano, el ritmo de pasos por las tablas del piso. Todos estaban aquí, no como sombras de lo perdido, sino como prueba de lo que perduraba. «Gracias», susurró, su voz firme ahora, «por guardarme incluso cuando pensé que te había perdido».
El desván pareció exhalar a su alrededor, el polvo arremolinándose suavemente en los haces de luz. Presionó el panel de madera de vuelta en su lugar, sellando la cámara, no como un secreto, sino como una promesa. Una promesa de que no dejaría que estas historias se desvanecieran de nuevo. Más tarde ese día, Sofía caminó por el camino familiar hacia el pueblo. Sopras pesado, cartas y fotografías. Las puertas del museo se abrieron para ella y fue recibida por rostros ansiosos por escuchar, preservar, compartir. Por primera vez en su vida, sintió que la voz de su padre ya no estaba atrapada en el silencio. Estaba viva, lista para ser llevada adelante. Pero tan importante como eso era, sabía algo aún más profundo. Estas cartas no eran solo para el mundo, eran para ella. Habían remodelado su corazón. Le recordaban que era parte de algo inquebrantable. Una cadena extendiéndose a través de generaciones. Esa noche, Sofía regresó al portal de la vieja casa. El sol se hundió bajo, lavando el mundo en carmesí y oro. Se sentó en los escalones, el caballito de madera en su mano, y miró a través de los campos donde alguna vez había jugado. Por primera vez en 2 décadas, sintió la paz asentarse en sus huesos. Se dio cuenta entonces de que no había venido a casa a decir adiós. Había venido a casa a decir gracias. Las lágrimas que llenaron sus ojos no eran de tristeza, sino de gratitud. Gratitud por un padre que creía que su historia importaba. Gratitud por una casa que había custodiado sus palabras. Gratitud por la oportunidad de llevarlo todo adelante. Mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo, Sofía se levantó, sus hombros ya no agobiados por el duelo. Se volvió hacia el camino, sus pasos firmes, su corazón estable. Detrás de ella, la casa se erguía en silencio. Ya no una ruina, sino un monumento. Susurró en la noche, su voz quebrándose pero resuelta. Somos recordados. Y con eso, caminó adelante, llevando el legado de su familia al mundo. Cualquiera puede preservar un legado si está dispuesto a escuchar lo suficientemente profundo y llevarlo adelante con suficiente valentía. Mientras el sol se hundía bajo los campos de la calle Hidalgo, Sofía Ramírez cerró la última de las cartas de su padre. No para guardarlas, sino para prepararlas para el mundo. Esta vez, sus palabras no permanecerían ocultas en un desván. Serían compartidas con niños que necesitaban fuerza, con extraños buscando esperanza y con cualquiera que alguna vez se haya sentido olvidado. Entendía ahora que el legado que su padre construyó no era solo para ella. Pertenecía a toda familia que había conocido penurias, a toda alma que se preguntaba si su historia importaba y a toda persona que anhelaba ser recordada. La niña que alguna vez corrió descalza por este viejo patio había regresado como una mujer lista para elevar a otros con la verdad que había encontrado. Porque para Sofía y para aquellos que escucharán, el pasado nunca fue para enterrarnos, fue para guiarnos. Y todo final, se dio cuenta, es solo el comienzo. A continuación, más historias poderosas te esperan. Haz clic para seguir viendo. Y no olvides suscribirte si crees que los recuerdos valen la pena mantener vivos.